En este video quiero continuar un poco lo que estaba mencionando en el video recién que hice sobre el riesgo país y cómo esto afectaba un poco las inversiones en Panamá, cómo específicamente la calificación de riesgo para Panamá puede en términos relativos afectar, pero quiero entonces ahorita ponerle un énfasis mucho más desde el punto de vista de la inversión y a verlo un poco más en términos generales, no solamente el impacto que tiene en Panamá, sino la evaluación que tiene para cada empresa, no solamente las que quieren hacer inversiones en el extranjero, calcular correctamente el riesgo país. Al final, uno de los principales problemas que tenemos nosotros cuando estamos invirtiendo o tenemos cuando estamos haciendo análisis sobre cómo asignar recursos para diferentes tipos de activos o diferentes instrumentos, lo que nosotros queremos es tener el mayor retorno posible al menor riesgo. Eso evidentemente no es que vamos a eliminar el riesgo. De hecho, nunca se habla en estrategias de manejo de riesgo, nunca se habla de eliminación. Normalmente tú tienes 4 estrategias generales de cómo administras el riesgo. Tú hablas de transferencia, hablas de mitigación, hablas de evitar el riesgo y hablas entonces de asumir el riesgo, pero nunca hablas de eliminar el riesgo. Nosotros tratamos entonces de cierta manera con la tasa de retorno esperado, ver de qué manera nosotros podemos tener una ganancia por encima de ese riesgo que nosotros estamos asumiendo. Como estaba hablando en el video de ayer y como lo he expandido en otros videos. De hecho, yo hablo en gran detalle numérico de esto y en un nivel mucho más científico y analítico en el curso que hice con el Java Academy sobre el WAC. Así que si están interesados pueden ver ahí, expando muchísimo más en eso. Y en mi página de YouTube tengo un video, me parece que como de 40 minutos, en donde también doy como un breve pantallazo cómo calcular lo que llamamos el cost of equity o el costo de oportunidad del patrimonio. Lo que tratamos de hacer es básicamente definir al riesgo que nosotros estamos expuestos en diferentes tipos de inversiones, cuánto es que nosotros deberíamos tener como una ganancia razonable o cuál debería ser ese retorno esperado que nosotros deberíamos tener al invertir en diferentes cosas. Parte de eso es lo que yo estaba hablando ayer de una tasa libre de riesgo. O sea, ¿cuánto yo me gano una tasa libre de riesgo? Si yo voy a exponerme a más riesgo que riesgo de impago, ¿cuánto por encima de eso debo estarme ganando? Entonces, no solamente es cuánto por encima me tengo que estar ganando, yo tengo que entender que dependiendo de la industria en la que yo estoy participando o dependiendo de la industria en la que yo estoy invirtiendo, voy a tener más o menos retorno o más o menos exposición a cierto grado de volatilidad que va a tener el mercado. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en una empresa, y estos son, digamos, los casos de ejemplos que siempre se utilizan cuando se dan este tipo de explicaciones. Cuando yo estoy invirtiendo en empresas que son cíclicas, es decir, empresas que cuando la economía generalmente le va bien, a ellos también les va bien, cuando la economía le va mal, a ellos les va mal. Esto es lo que llaman, que son empresas que van con el ciclo económico de la macroeconomía. Va a depender mucho cómo está yendo la macroeconomía. Eso es una de las primeras cosas que hay que identificar, pero más allá de eso hay que ver si no solamente estás expuesto a la macroeconomía, cuando tú eres una empresa que no estás muy afectada por la situación macroeconómica del país y tienes ingresos relativamente estables, estás hablando que tú eres una empresa contracíclica, entonces siempre es bueno tener en un portafolio diversificado exposición a diferentes riesgos, pero al mismo tiempo, independientemente si eres contracíclica o una empresa cíclica, es qué tan volátil es tu industria cuando cuando la compañía está en una situación macroeconómica cambiante. Si, por ejemplo, tenemos una situación macroeconómica buena y tú eres una empresa cíclica, a ti te va mejor que el promedio del mercado o por ejemplo, cuando estamos en una recesión, te va peor que el promedio del mercado. Entonces, eso lo tratamos de definir a través de el beta. Eso es lo que normalmente nosotros vemos cuando estamos evaluando entonces el riesgo y evidentemente cuando estamos calculando el beta solamente estamos viendo cuál es el riesgo del mercado, no estamos viendo todos los otros riesgos. Realmente lo que captura el beta es lo que nosotros llamamos el riesgo diversificable o el riesgo que uno puede minimizar invirtiendo en otros tipos de instrumentos. Ya definido, digamos, esas 2 primeras variables que son, digamos, el grueso de donde nosotros vamos a encontrar entonces nuestra base para el costo de oportunidad del patrimonio. Lo que seguiría es entonces, ok, ¿cuánto me está dando en promedio el mercado? Lo que llaman el retorno del mercado. Y hay diferentes métricas para calcular el retorno del mercado. Mucha gente usa data histórica. A mí no me gusta usar data histórica porque realmente lo que estás asumiendo con data histórica es que se va a comportar la data futura de la misma manera que se ha comportado el pasado y eso no necesariamente es cierto. Entonces, siempre se usa referencia, bueno, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en el largo plazo, históricamente siempre ha dado retornos de entre 7, 8 y 9%. Eso es cierto, pero cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones, nosotros
obviamente queremos hacer proyecciones hacia largo plazo, pero si estamos usando promedios y si estamos usando situaciones históricas, nosotros podríamos estar teniendo, por ejemplo, justo antes de esta recesión, nosotros tuvimos 10 años muy buenos. Entonces, si uno agarra el retorno de los últimos 10 años, obviamente íbamos a tener retornos inflados. Y en el momento que nosotros empezamos la recesión, no íbamos a asumir que esos iban a seguir siendo los retornos que había estado teniendo históricamente la bolsa de valores. Mientras más atrás, mejor, porque mientras más atrás estás compensando los momentos buenos con los momentos malos, entonces llegas a ese promedio de 7-8%. En fin, hay maneras de calcular ese retorno del mercado. De hecho, en mi curso del WAC hablo cuál es la que a mí más me gusta hacer, que ves un poquito hacia el futuro y tratas entonces de analizar un poco eso, lo que le llama, Damodaran le llama el implied return del mercado o el implied premium. Básicamente es cuánto es que es ese retorno del mercado que los accionistas están esperando. Hay una manera fácil de calcularlo. Eso es hasta ahí lo más básico que tú podrías tener en cuanto al costo de capital. Tú tienes cuánto es lo mínimo que me dan a mí de un retorno en un instrumento libre de riesgo, cuánto me estaría dando el mercado y ajustarlo por la industria en donde estoy. Eso es, digamos, el modelo más básico de lo que llaman el CAPEM. El CAPEM es el modelo que más se utiliza, no es un modelo perfecto, pero es el más ampliamente reconocido y utilizado. Es bastante bueno para calcular el costo de oportunidad del patrimonio. Ahora, hasta ahí solamente estamos capturando parte del riesgo. Si eres una empresa privada o eres una empresa que no tiene acceso a mercados de capitales, no solamente estás expuesto a riesgo diversificable, que es lo que capturas con el beta, tú también estás expuesto a riesgo no diversificable. ¿Qué quiere decir? Tú estás más expuesto como empresa privada a más allá de las variaciones que tiene el mercado, porque tal vez para ti no necesariamente es tan fácil conseguir nueva deuda a través de bonos o que tú puedas salirte, y eso es lo que nosotros llamamos liquidez. Para ti no es tan fácil salirte de la posición que tienes. Cuando tú eres el dueño de una empresa que cotiza en la bolsa de valores y quieres eliminar tu exposición, lo que tú haces es que tú vendes tu posición, tú vendes ese instrumento que tú tienes, que son las acciones. Cuando tú tienes una empresa privada, esa empresa se dice que es menos líquida, porque entonces para limitar la exposición que tú puedes tener, digamos, a una situación cambiaria que ha aumentado el riesgo, ¿qué haces? Tienes que vender la empresa, porque vender fracciones en la empresa se vuelve mucho más complicado cuando la empresa es privada, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Entonces, ahí hay un primer ajuste que hay que hacer. Segundo ajuste que hay que hacer, que es el punto de este video, es continuando con el tema del riesgo país. Hay un riesgo adicional al riesgo del mercado, que es estar en el país donde estás operando. Y más allá de eso, a veces es un error decir que yo estoy operando en X país y por eso yo estoy expuesto a ese riesgo solamente. Eso es una cosa que hay que verlo en mucho más detalle. Empecemos con lo que capturamos en el riesgo país. Si tú eres una empresa que está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Suiza, tú fácilmente puedes utilizar el modelo clásico que yo he definido hasta ahora: cuál es la tasa libre de riesgo, cuál es la tasa de retorno del mercado, cuánto es el beta, cuánto es ese riesgo diversificable. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si estás en una empresa que aparte de tener todas esas cosas, estás en un mercado emergente o estás en un mercado no maduro, tú tienes que empezar a tomar en consideración que las operaciones en ese otro país, por las razones que sea, pueden ser más riesgosos que en un mercado maduro. ¿Por qué? Porque de cierta manera tienes que empezar a cuantificar todas estas factores cualitativos que pueden afectar tus operaciones y tus ingresos. ¿Cuáles de esas cosas pueden ser? Bueno, el riesgo de la valoración de la moneda. Puedes estar en una situación en que si tu deuda está, por ejemplo, si digamos eres argentina y tu deuda está en dólares y se devalúa el peso, tienes un problema horrible, porque entonces tus ingresos están viniendo en pesos argentinos, pero tu deuda está en dólares, entonces tu deuda de la noche a la mañana ha aumentado sin que aunque hayas pedido capital adicional. Eso simplemente fue porque ahora tu deuda cuesta más en dólares. Ese es uno de los riesgos que tienes. Otro riesgo que podrías estar teniendo o el que podrías estar expuesto es que si tú estás en un país políticamente inestable, ¿cuál es la probabilidad de que hayan sindicatos que cierren la fábrica o la empresa? ¿Cuál es la probabilidad de que haya
algún tipo de evento totalmente disruptivo con una guerra civil, o que, por ejemplo, hayan, y esto también es un factor a veces un poco difícil de cuantificar, y ya llegaremos a ese punto, pero ¿qué pasa cuando tú tienes instituciones que no son del todo transparentes o que son corruptas? Entonces tú haces una inversión en un país, y esto es, digamos, uno de los principales deterrents a la inversión extranjera directa. Cuando tú, por ejemplo, haces una inversión en un país y, por ejemplo, tienes algún tipo de litigio y no ganas el litigio basado en que tú tienes la razón, sino porque tienes que pagarle a alguna institución para que entonces hagan para que entonces puedan darte la razón. Eso evidentemente es un problema. La pregunta es, hemos obviamente definido de cierta manera cuáles son esos riesgos, pero ahora entonces, ¿cómo calculamos ese riesgo? ¿Cómo le ponemos un número a todas esas cosas cualitativas que hemos encontrado e identificado? Entonces, lo que comúnmente se hace es agregarle a este valor que nosotros llamamos riesgo país un par de métricas. El primero es esto que estaba hablando en el video del otro día, del pequeño spread. Es decir, cuánto es lo que pide un inversionista por comprar un bono soberano de ese país sobre o menos la diferencia con la tasa libre de riesgo. Entonces, si por ejemplo un bono soberano de la República de Panamá son, digamos, 6% y el bono de Estados Unidos es, digamos, 3%, ese 3% de diferencia es la prima de riesgo país. O sea, es, digamos, una de las métricas más directas que se usa. Entonces, ahí ya lo que estamos tratando de decir es, yo quiero capturar una serie de riesgos que tiene la operación de ese país, pero no tengo exactamente cómo, entonces yo voy a agarrar y ponerlo ahí. No es la única manera, hay muchos otros detalles, ¿cómo se llama? Otros detalles cuantitativos que hay que tomar en consideración, varios detalles técnicos que hay que tomar en consideración, y quiero hacer el video tal vez un poco más genérico para que tengamos primero el concepto y después la mecánica, pero ahí ya estamos viendo el impacto real que existe en un downgrade de la calificación de riesgo, porque evidentemente hace que esa prima de riesgo país sea más alta y por ende nuestro retorno esperado al tener un riesgo más alto tiene que ser mayor. ¿Cuál es el impacto directo y cuantitativo de esto? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el modelo de crecimiento de Gordon, que se utiliza mucho para calcular el precio de las acciones, yo trato de ser un poco más sofisticado a la hora de calcular estas cosas, pero es un modelo que es muy fácil de explicar y entender. El precio actual de una acción es igual al dividendo futuro que va a dar sobre cuánto es ese costo de oportunidad del patrimonio. Esa es una tasa de descuento, que es el modelo que acabo de explicar, el CAPEM, menos una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se puede calcular. Yo también tengo un video de un curso de esto, de cómo calcular crecimiento. Pueden verlo en detalle en la página de YouTube, o pueden ver cómo se calcula de una manera un poco más sofisticada en el curso que tengo en el How. Pero ese cost of equity al final va a tener ese componente de riesgo país. Como si se dan cuenta, precio igual a arriba en el numerador, dividendo, abajo tasa de descuento. Como está abajo en el denominador, mientras más alto sea ese número, más chiquito debería ser este precio acá, al margen, porque evidentemente dependería de cuánto es el dividendo y de cuánto es la tasa de crecimiento. Pero básicamente, al tener ese valor en el denominador, estamos afectando directamente el precio. Y quiero dar el ejemplo que siempre doy. Hace un par de años, ya no recuerdo cuándo, me imagino que debió haber sido tipo 2014, 2015, 2016, Copa, que es una empresa panameña que tradea en la bolsa de valores de los Estados Unidos desde hace muchísimos años, y de hecho ya había el precio se estaba yendo a la baja desde antes que ocurriera esto, pero ese día lo exacerbó. Al final, las empresas que cotizan en la bolsa de valores tienen que emitir cada cierto tiempo un documento que se llama el 10K y el 10Q. El 10K lo tienen que emitir una vez al año, es un reporte anual que tienen que hacerle a los inversionistas, en el que básicamente se discuten en muchísimo detalle una serie de cosas: cuáles son los factores de riesgo, cuál es el detalle de los estados financieros auditados, cuáles son, hay una parte que se llama Management Discussion and Analysis, es la parte en que la administración habla con los inversionistas y les dice cuáles son los planes a futuro, las preocupaciones, cuáles son las cosas que ellos piensan que van a hacer para mitigar sus riesgos, etcétera, los planes de la empresa. Pero también se hace un documento que se llama el 10Q, que se hace cada cuatrimestre. El 10K se hace una vez al año, el 10Q se hace cada quarter, básicamente, cada trimestre, mejor dicho.
El tema con el 10Q es que te va a dar, no auditado, pero te va a dar preliminarmente cuáles son los resultados económicos y te van a dar un pequeño pantallazo de lo que verías mucho más expandido en un 10K, pero básicamente te ayuda a ajustar tus proyecciones de cómo está la empresa, porque si sale un 10Q mejor que tus proyecciones, tienes que hacer un ajuste hacia arriba. Si te sale un 10Q peor que tus proyecciones, tienes que hacer un ajuste hacia abajo. Y una de las cosas que yo le estaba dando seguimiento era que una cosa es lo que dice la empresa y otra cosa es lo que dicen los analistas. Los analistas estaban realmente calculando Copa solamente riesgo Panamá y era un gran error, ¿Por qué? Esto va a depender de muchísimos otros factores, pero uno de ellos era que estaban asumiendo que Copa solamente estaba expuesto a riesgo Panamá al ser una empresa panameña. Y aquí es donde realmente te das cuenta el impacto de saber calcular correctamente el costo de oportunidad de patrimonio utilizando las métricas de riesgo país. Copa es una empresa panameña y tiene operaciones con casa matriz en Panamá, pero no está expuesto solamente a riesgo Panamá. En ese momento teníamos tres situaciones macroeconómicas en Latinoamérica muy problemáticas. La primera, todo el tema en Venezuela, que ese era, digamos, el principal impacto, que al final hubo hasta un impago por parte de algunas cosas con Venezuela. Estaba habiendo una recesión en Brasil y estaba habiendo un problema de devaluación de la moneda en Colombia. Esos tres mercados eran mercados muy grandes, siguen siendo mercados grandes, por lo menos Colombia y Brasil, de Copa. Entonces, teníamos que hacer un cálculo y decir, aquí hay un tema de que el riesgo país no solamente es Panamá. Copa está expuesto a un riesgo país de Colombia, está expuesto a un riesgo país de Brasil y está expuesto a un riesgo país de Venezuela. Si nosotros hubiésemos calculado, y esto vuelvo y digo, no quiero entrar en detalles numéricos, pero si nosotros hubiésemos hecho un análisis en el que hubiésemos capturado eso, el precio de la acción de Copa estimado debería ser mucho más bajo que el que estaba en ese momento. Entonces, hubiese sido una gran oportunidad de inversión haberlo hecho de esa manera y haberlo calculado de esa manera. Evidentemente, cuando salió, y no recuerdo en qué año fue, pero evidentemente cuando salió el 10Q, y esto se puede ver, se puede buscar en Edgard, que es la base de datos de Security Exchange Commission, o se puede buscar evidentemente en la página de Copa, debía haber buscado para tener la fecha exacta, pero evidentemente dijeron, hey, las proyecciones de nosotros van a estar hacia la baja por estos tres factores, porque hubo una devaluación del peso en Colombia, porque hubo un problema de recesión en Brasil y estamos teniendo un problema de cobranza de facturas con Venezuela. Entonces, evidentemente, eso hizo que el precio de Copa bajara, porque entonces se ajustó la nueva información a las proyecciones. Pero es que realmente no era nueva información. Realmente la información que se tenía, pero tal vez los analistas que estaban midiendo este tipo de cosas no estaban tomando en consideración esto. Al final el precio que hay de una acción va mucho más allá de los fundamentos de la empresa. O sea, al final uno como analista tiene que hacer los análisis y determinar cuáles son las cosas que van a estar haciendo que el precio de la acción esté, como le llaman, sobrevaluada o devaluada. Y al final ese análisis va a ser muy personal, va a ser dependiendo de las premisas que uno utiliza y obviamente uno se puede equivocar, pero al final es la suma o el agregado, mejor dicho, de lo que están pensando los analistas y definitivamente que no hay tantas empresas, por lo menos en ese momento, habían tantas empresas analizando Copa como podrían estar analizando otras empresas en el sector de la aviación. O como podrían estar, por ejemplo, personas analizando Apple o podrían estar personas analizando otras industrias. Entonces, ahí evidentemente hay un problema de información asimétrica, porque entonces simplemente estabas analizando y estabas evaluando y decir, es que lo que pasa es que esta empresa no solamente está expuesto al riesgo del mercado de aviación, sino que también está expuesto al riesgo de Panamá al ser una empresa panameña. Error. Tenías que entonces analizar, aparte de estar expuesto a riesgo Panamá, que sí evidentemente está expuesto a riesgo Panamá, dónde están viniendo sus ingresos. Si sus ingresos estaban viniendo de estos países, tienes que tener eso en consideración. Si estamos hablando de una empresa multinacional, digamos Coca-Cola, Coca-Cola es una empresa americana. Eso significa que no está expuesto a riesgo país porque Estados Unidos se considera un país libre de riesgo. Por supuesto que no. Tenemos que entonces analizar cuál va a ser el impacto que tiene que haya una recesión en la zona euro o que haya una caída digamos, en la demanda
del mercado asiático y analizar toda una serie de cosas y ver realmente cuál es el impacto en sus operaciones. Si uno revisa un 10K, precisamente el ejemplo que uso Coca-Cola, por eso lo digo, Coca-Cola te lo divide por regiones y dice, estos son los ingresos que yo tengo del mercado europeo, estos son los ingresos que tengo del mercado latinoamericano, del mercado de Norteamérica y del mercado de Asia. Entonces, de esa manera uno trata de ver de qué manera puede ajustar cuál es entonces una valoración por una empresa como Coca-Cola, porque Coca-Cola no está expuesto solamente al riesgo de su casa matriz, está expuesto al riesgo de todos esos países donde opera. Coca-Cola es una empresa que no solamente hace soda, Coca-Cola evidentemente tiene operaciones en diferentes mercados de las bebidas. Si por ejemplo estamos hablando de agua, si ellos hicieron una inversión en una operación en un país donde por inestabilidad política, por la razón que sea, decidieron atacar la planta de tratamiento de agua para poder vender agua embotellada, eso tiene que estar impactando directamente las acciones. Puede ser que el efecto de eso no sea tan grande como en otras cosas, pero es una cosa que hay que tomar en consideración. Pero vamos a volver siempre al mismo punto y aquí es donde se vuelve un poco esotérico, se vuelve un poco de arte cómo se calculan estos temas, porque al final nosotros estamos tratando de ponerle un número a una cosa que es muy difícil de calcular y de predecir, porque tú puedes tener un país con la misma calificación de riesgo que otro país, pero uno puede ser mucho más estable que el otro. Entonces empiezan a entrar todos estos instrumentos que han salido como los Credit Default Swaps, que básicamente son como un pequeño seguro que nos cubre el riesgo de impago, básicamente, pero no te está, o sea, eso solamente te está cubriendo el riesgo del impago del gobierno de ese país. No te está, de cierta manera, diciendo qué pasa si hay un cambio en la demanda por razones meramente cualitativas de que las personas ya no quieran consumir X producto por la razón que sea. Y esto tal vez se ve mucho más evidente en algunas industrias, como por ejemplo hayan tipos de comidas que banean porque tienen un componente que el Estado ha determinado que es tóxico o que es letal, o que las personas, inclusive por razones personales, ya no lo quieran consumir. Ahí es un poco más fácil determinar que eso va a tener un impacto negativo, pero la pregunta es, ¿por cuánto? O sea, al final, si nosotros estamos tratando de ponerle un número, al final hemos dado toda una serie de matices que hay que calcular y al final todo eso va englobado en lo que es un concepto de riesgo país, y que la manera más fácil que ha determinado el mercado de calcular ese riesgo país es agregando esta calificación de riesgo o utilizando por lo menos como base esta referencia en la calificación de riesgo que tiene un país. Pero recordemos, eso es solamente para los bonos soberanos de ese país. Nosotros estamos básicamente infiriendo que esa calificación de riesgo del gobierno de ese país es suficiente para entonces implicar que todas las empresas en ese país tienen el mismo nivel de riesgo prácticamente que el gobierno, cosa que no es exactamente así. Entonces, sí vale la pena entonces entrarse en mucho más detalle. Como dije en el último video, podríamos hablar horas de estos temas. Entonces, estoy tratando de darle un poco de seguimiento a las cosas que tal vez no mencioné en el video anterior en este video. Y bueno, vi que el otro video bastante gente me comentó y que les gustó. Si tienen cualquier otra pregunta, evidentemente puedo hacer un video dedicado a eso, pero espero que este video haya, digamos, aclarado algunos gaps que dejé por fuera en el otro video y nos vemos en la próxima.